¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes, oyentes y seguidores de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos, firmes y dignos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Quiero saludar especialmente a la gente que está viéndonos a través de 100% Noticias. Estamos conectados con las redes de 100% Noticias, así que saludos a todos ustedes que están viéndonos a través de esta plataforma que tiene una enorme cantidad de seguidores, y les mandamos un abrazo también a ustedes que se unen a la familia de Café con Vos a esta hora de la tarde. Me dejó un café hecho el maestro Toruño, brother, que no sé, le quedó potente. Dicen que hoy bien, los comentarios me van a salir más filosos, dicen ahora, más potentes porque el cafecito que me dejó el maestro Toruño está de lo más bárbaro. Gracias a ustedes que están con nosotros a través de Voces en Libertad, la plataforma de periodistas nicaragüenses en el exilio en Nicaragua, que nos hemos unido para romper la censura que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer en Nicaragua. A ustedes que están aquí, vamos a ver, ya vamos con los saludos, no se preocupen, por favor, no me reclamen. Acá estamos en Café con Vos ni en Facebook. Dice Marisol Rocha. Luis, Dios te bendiga. Gracias por las bendiciones. Patricia Navarro. Saludos, Luis, desde Kansas. Muchas gracias a Patricia. Cristina Ravelo. Están asesinando a un pueblo desarmado. Solo queremos una verdadera democracia, dice por acá. León Vandálico, Diablo, solo con la canción atrae a 1000 visitas. Bueno, pues no sé, pues gracias a ustedes, son los que están con nosotros. Así que muchas gracias. Y al que le pica, pues que se rasque, no tengo mayor problema. Pero gracias a los se queda nos están viendo y eso me encanta a mí porque están escuchando verdades. Eso es importante, que siempre estén al pendiente de esto. Silvia Hernández, que vivan los estudiantes, Día Nacional del Estudiante en Nicaragua. Paul Arias, el corazón de Nicaragua, un late, no te rindas, país querido, dice por acá. Saúl Sotomayor, saludos y vive en Nicaragua, desde Londres, wow, desde Londres, imagínate vos, qué larguísimo, estamos de ahí, y qué pendiente que están. Rosa Isabel, bendiciones, licenciado Galeno, gracias. Lisbeth Vargas, Luis, la abuela de 90 años te está viendo, un abrazo a la abuela que nos está viendo, gracias por estar con nosotros. Firme y digno desde España, dice Elena Romero. José David, saludos, Luis, desde Los Ángeles, y ahí van los mensajes de Café con Vos en el Facebook. Vámonos al Twitter, vámonos al YouTube, perdón. En Twitter estamos conectados a través de @Café con Vos ni. No se olvide, vamos a ver por acá los mensajes que ustedes nos están enviando a través del YouTube. A ver, denme un segundito nada más, no quiero dejar de leerlos a ustedes. Dice por acá, prohibido olvidar, dice Marco Polo. Vamos a la marcha, dice Bruce Díaz. Wilfredo Novoa, saludos, Luis, gracias por tu servicio informativo todos los días, excelente. Sofía Robles, Dios te bendiga. Luis, por tu extraordinario trabajo. Guasiruco, entre Facebook y YouTube lleva ya 1700. Ay, mamita, gracias por estarnos reportando la audiencia. Rose Libertad, hola Luisito, saludos desde Nebraska. Luis, perdona mi ignorancia, pero yo creo que la OEA nos está jugando sucio, ya vamos a hablar de eso. Noelia Sáenz de Espinosa, conferencia de artículo 66 demuestra las mentiras que hay alrededor de los conflictos de los derechos humanos. Nicasio 19, gracias a Dios por el periodismo independiente y vean los estudiantes. Quiero decirle a la gente, ustedes quieren apoyar al periodismo independiente, son dos cosas las que tienen que hacer nada más. Váyanse a YouTube, a Café con Vos Nicaragua, le dan me gusta, le dan suscribirse y le dan a la campanita. Eso es todo lo que van a hacer. De nuevo, entren al canal de YouTube, Café con Vos Nicaragua, le dan me gusta, le dan suscribirse, ¿verdad? Y le dan a la campanita. Eso es todo. Y comparta lo más que pueda.
el programa para que más personas estemos conectados. Dice Javier Martínez, vivan los estudiantes firmes y dignos. Y aquí tengo un saludo especial para Luis Peña Loza, en Seattle, Washington. Dice por acá que está encargando 20 stickers de Café con Voz para su familia. Y aquí me dicen, ya nos comprometimos con él a mandarlos por correo. Vamos a mandárselos a Luis Peñalosa. Saludos, Luis. Gracias por acompañarnos en estas ediciones de Café con Voz. Hay que ir a Joyería Alarcón, ¿verdad? Joyería Alarcón, acá en el sur de la Florida. 10404 West Flagler. Ahí está el centro comercial Managua. Usted encuentra ahí de todo, ¿verdad? Anillos, pulseras, cadenas, dijes, aretes, relojes. Todo el servicio de joyería de primera calidad, una joyería nicaragüense, ¿verdad? Que le brinda el mejor servicio. 305-228-8899. Gracias a ustedes que nos ven a través de esta televisora en Costa Rica y nos escuchan en esta red de emisoras en Nicaragua. Sigue nuestras transmisiones en Nicaragua a través de Radio Universidad en Managua, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefield y en Costa Rica puedes vernos a través de Ticavisión. Y si deseas seguirnos en vivo, puedes escucharnos por Radio Más que Vencedores en el sitio web www.radiomasquevencedores.com. Café con Voz. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Más adelante estará con nosotros Roberto Curni, director ejecutivo de Ética y Transparencia. Ha advertido Curni, ¿verdad?, sobre qué busca Ortega o qué se podría traer Ortega en manos al anunciar reformas electorales. Es más, dicen que una misión de la OEA estaría llegando pronto a Nicaragua para tratar de avanzar en el tema de las reformas. Óigase bien, amigos que nos están viendo y siguiendo. Cualquier reforma electoral que no sea de consenso y que sea impuesta por el régimen simplemente mata cualquier intención de limpiar elecciones, de motivar al ciudadano a acercarse a votar y a elegir de verdad. Así que vamos a ver qué nos dice Roberto Curni, que definitivamente está alertando también sobre los trucos, las trampas que Daniel Ortega puede estar preparando, o que las que se traen entre manos cuando se vienen reformas electorales. Ortega nunca va a hacer unas elecciones libres, transparentes y observadas, sabiendo que va a perder si no trae algo a mano para meternos un gol. Olvídense, eso no lo va a hacer, porque recuerden esto, no se les olvide, marrulla, marrulla y marrulla para salirse con la suya. Vamos a ver qué nos dice así Roberto Curni más adelante, y entonces yo los invito a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Día Nacional del Estudiante en Nicaragua, hace 60 años. Óiganse bien, hace 60 años lo que se consideró una masacre allá en León. 4 estudiantes que se manifestaban en contra de la dictadura de Somoza en medio de una manifestación perdieron la vida, y quedó en Nicaragua el Día del Estudiante para recordarse en esta fecha trágica. 23 de julio se recuerda el Día Nacional del Estudiante. Se creía que esta masacre iba a ser, nunca iba a ser superada en ningún tiempo por ningún otro dictador ni ningún otro gobierno, pero esa consideración quedó corta, porque Daniel Ortega, Saavedra y su consorte Murillo mandaron a matar a decenas, y si no cientos de estudiantes, porque entre los 325, 326 personas que reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como muertos como producto de la represión, una gran cantidad de ellos son estudiantes. Es decir, Ortega superó a Somoza con creces. Aquello que parecía inigualable, Ortega lo superó definitivamente con creces. Y no se imaginaba uno que en una fecha como esta podía morir otro estudiante en algún momento. Y sí, pasó el año,
2018, el 23 de julio, en la noche, en medio de un ambiente convulso, en donde habían remoción de tranques, muertes por aquí, persecución por allá, perdió la vida la brasileña Raya Gabriela Lima. Ustedes se acuerdan de esta joven, estudiante de medicina, sexto año de la carrera de medicina de la UAM. Perdió la vida porque un paramilitar le disparó al vehículo en el que iba cerca de la casa del tesorero de Daniel Ortega, Francisco Chico López. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Esto provocó una gran conmoción porque la joven fue llevada por su novio al hospital y lamentablemente perdió la vida. Como les digo, no se creía que el Día del Estudiante nunca más iba a haber otra pérdida de vida de estudiante. Y esta joven brasileña, Raya Gabriel Lima, fue la víctima de ese día, el año pasado, allá en Nicaragua. Lo recordamos con tristeza y decimos, los estudiantes siguen entregando sus vidas por causas nobles. Esta joven sí había participado en las protestas, sí había ayudado, sí se había involucrado y la recordamos con mucho pesar porque definitivamente no era justo que perdiera la vida en este incidente cerca de la casa de Chico López. ¿Dónde está el paramilitar? El único paramilitar que fue llevado a los juzgados. ¿A dónde está? ¿Estará preso de verdad? Yo creo que no. Yo creo que salió. Y este sí merecía estar más tiempo preso, porque le quitó la vida a una persona de una forma cruel. Este debe estar en su casa y debe andar metido ahí con los vagos y con los pandilleros, acechando y asediando a los azules y blancos, definitivamente. Y los estudiantes siguen en pie de lucha porque van a marchar. 25 de julio está convocada una marcha a las 2 de la tarde de la rotonda allá en Paul Jenny hacia la rotonda de la Centroamérica. La unidad azul y blanco, la unidad o el movimiento de presos políticos y la Alianza Cívica convocaron una conferencia de prensa este martes por la mañana y dieron todos detalles de esta marcha que se va a estar, como les digo, realizando de o no su visto bueno. La Guardia Orteguista se va a estar realizando el jueves por la tarde. Recuérdense que los muchachos llegaron a informar que van a hacer una marcha, no a pedir permiso, a informar que se va a hacer una marcha. ¿Verdad? Y que la policía debe, según la ley, resguardarles, no perseguirles, resguardarles. Pero andaban ya los opilotes dando vuelta ahí, sofocados por la carretera Masaya. Poneme por favor el video, la FICE. Ahí los de la FICE siempre se apuntan un 100, como decimos, salen un rato con sus banderas, gritan y hacen estos piquetes para demostrar que se mantienen en resistencia. Dejemos el ambiente, por favor. Esa es la actitud. Y me decía alguien que trabaja en la FICE, inmediatamente aparecieron los pilotes ahí al ratito, dice, nos tienen rodeados por todas partes ahora las instalaciones del banco. Pobrecitos, andan como locos siempre los sopilotes de la Guardia Orteguista. La llegada del canciller iraní ha provocado un enorme revuelo. Aquí en Estados Unidos hay demasiada preocupación por la llegada del canciller de Irán, el señor, ya les voy a decir el nombre para que ustedes no crean que no sé pronunciarlo, Mohammad Javad Zarif. Este es el canciller iraní que llegó a Nicaragua en la búsqueda de estrechar relaciones. Dicen que luchan por la paz con Nicaragua porque las revoluciones fueron hace 40 años las dos y bla, 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 bla. Mientras esto ocurre, hay una gran tensión con Estados Unidos, ¿verdad? Por el programa nuclear que se le atribuye siempre a Irán, que maneja de manera inadecuada. Y lo otro es que mientras esto ocurre también, Gran Bretaña está más que inquieta por un carguero
que está frente a las costas de su país y que no lo deja avanzar Irán. Así que nos estamos metiendo, hermano, a las patas de los caballos. Ortega sigue creyendo que él está con los culos de botella, ¿verdad? Con el gran bigote y que tiene 40 años menos o 30 años menos, 35 años menos. ¿Y a qué me refiero? Al circo del 19 de julio invita al único presidente que lo acompañó, porque lo demás era Charbasca, lo que estaba ahí, era el de Osetia del Sur. Ese es un territorio separatista de Georgia, que solo reconoce Rusia, Venezuela, Nicaragua y un país más que no me acuerdo cómo se llama. Eso es para irritar a Estados Unidos. 1. 2. Llega el canciller iraní. 3. Establece relaciones diplomáticas con Sudán del Sur, una nación africana, surafricana o africana que está en una guerra civil terrible y que también Estados Unidos tiene una seria preocupación por ello. Y se anuncia también que el gran Denis Moncada, que dicen que es el canciller, salió de Nicaragua a una gira por 5 países, entre ellos Turquía, otra de las naciones que irrita a Estados Unidos. Es decir, Ortega con su culo de botella, vean ustedes con el traje Guayar de Olivo, ¿verdad? Y cree que está en la Guerra Fría, man. Él se ve, Tomarich, él cree que están los camaradas ahí, ¿verdad? Para acompañarlo en cualquier aventura. ¿Cómo se pierde Ortega realmente? Se pierde, y lo que está haciendo realmente es, como decía José Aguirre, que lo escuché hace un rato en una conferencia de prensa que estaban dando la gente de la Alianza, a propósito del protocolo de los periodistas que estamos en el exilio, para que regresemos. Decía José Aguirre, ¿qué ganamos con Irán? Allá en el 2007 hablaron de una inversión en energía y ahí se quedó y no invirtieron nada. En cambio, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países que colaboran con Nicaragua realmente, esos están inquietos por estos movimientos que hace Ortega y lo hace así, simplemente para sentirse, como decimos, él que está en un terreno confortable, cuando lo que está haciendo es poniendo al país en un serio problema. Vamos a ver en qué va a parar esta movedera o esta jochadera, como decimos popularmente en Nicaragua, de Ortega con Estados Unidos y países como Gran Bretaña. La dictadura ha provocado, ¿saben cuántas afectaciones a la libertad de expresión? 1080, dijo esta mañana Cristiana Chamorro, la directora de la Fundación Violeta Barrios. Escúchese bien, presentaron un protocolo de restablecimiento de la libertad de expresión y ahí dieron los datos. 1080 casos de violaciones a la libertad de expresión, entre ellos el asesinato de Ángel Gaona, el encarcelamiento y posterior liberación de 5 periodistas, Miguel Mora, Lucía Pinedo Ubau, Edwin Carcache, Marlon Powell y Marlon Fonseca. Se contabilizan más o alrededor 90 periodistas en el exilio y las violaciones incluyen intimidación, persecución a los periodistas y sus familias, torturas en las cárceles, la retención de materia prima de los periódicos, acoso de la DGA, de la DGI y los daños, en primer lugar, se le han causado al pueblo de Nicaragua porque estamos hablando de que la libertad de expresión no es una cuestión que se regala, no es una cuestión que se otorga, no, es un derecho constitucional. Y el pueblo nicaragüense ha sido conculcado, en su gran mayoría, de tener medios independientes con absoluta libertad de señalar, de criticar, de informar con la verdad. Y Miguel decía casualmente en la presentación del protocolo que él ya ha demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Nicaragua para que le regresen su canal, que es 100% Noticias. Y hay una gran nebulosa, y con esto cierro, alrededor de los famosos 75 días. 75 días de la OEA. Miren, he preguntado acá en Washington, le he preguntado a embajadores, le he preguntado a algunos activistas sobre si van corriendo los 75 días y no me saben responder qué es lo que pasa. No está claro, y el mismo José Aguirre decía que no hay claridad sobre esto. Si esto, porque me decía una fuente que parece que van a comenzar a contar hasta que se conforme la famosa comisión de alto nivel para que vaya a Nicaragua. Si eso es así, ha pasado casi un mes
sin que se conforme la comisión. Un mes y un mes pesa. Han matado, ayer mataron a una muchacha en Chichigalpa, ¿verdad? Siguen secuestrando, siguen asediando. Entonces uno dice, si es así, si ha pasado un mes prácticamente y no ocurre nada, entonces, hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿Para dónde vamos? Otros dicen que es que están haciéndose las gestiones y que si Ortega no deja entrar, porque si no deja entrar al país la comisión en los 75 días, inmediatamente llamarían la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en su artículo 21, pero hay una nebulosa y esa nebulosa debe aclararse. Y entonces ahí la Alianza Cívica, que es el interlocutor reconocido por la OEA, además de hacer gestión y presión internacional, ahí debe comenzar a gestionar allá abajo también, allá en el terreno, como están haciendo la gente de la FICE, como quieren hacer los estudiantes, y ellos ponerse al frente. ¿Quién digo ellos? A los que están negociando. Ese día de la marcha tienen que ir al frente, porque no basta con decir a la gente que respaldan la marcha de los estudiantes. Hay que estar con los estudiantes. Si los estudiantes están convocando, hay que acompañarles. Y los amigos de la Alianza, que en otras ocasiones lo han hecho, esta no debe ser la excepción. Vayan adelante con los estudiantes, independientemente de todo. Sigan demostrando al mundo que Ortega no tiene ninguna voluntad. Y hagan presión para que se aclare de una vez por todas lo que está ocurriendo con los famosos 75 días. Me parece que estamos en una situación no muy clara que va a seguir afectando a la población nicaragüense. Así que ojo con lo que está ocurriendo porque no podemos dejar que nos metan un gol de semejante tamaño. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando volvamos Roberto Curdi está con nosotros desde Managua y nos va a alertar. Ortega habla de reformas electorales. ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿De qué debemos de cuidarnos? Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Porque querés compartir tus historias en todos lados, te damos más gigas del mejor y más rápido internet. Además, redes sociales ilimitadas en tus planes. Vos nos hacés mejor. Claro que sí. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Roberto Curni está conectado a Café con Vos a través de las maravillas de la tecnología y le agradecemos que nos dé este espacio para platicar un poco acá en Café con Vos. Hola, Roberto. Como siempre, el agradecido soy yo. Gracias por acompañarnos, estimado. Un abrazo y un placer poder verte por lo menos un ratito acá en la pantalla. Pronto vamos a ver ahí seguramente cara a cara y a lo mejor en un cuarto poder o algo parecido o en un cafecito con vos allá en Managua, Nicaragua. Miramos, Roberto, que estás advirtiendo de alguna manera que el discurso de Ortega, que habla de una posible reforma electoral, podría formar parte de una estrategia para enredar a la oposición y salirse con la suya como acostumbra hacerlo, pero quiero escucharte. ¿De qué se trata? Mira, es un análisis simple y lo podemos ver en dos pasos. El primero es que la última vez que Ortega entregó elecciones libres, tres cosas estaban pasando que no están pasando ahorita. En esa ocasión Ortega, estamos hablando de 1990, Ortega creía que iba a ganar, eso no está pasando ahorita. Segundo, el país estaba en una bancarrota que aunque vamos en receso, todavía no aproxima siquiera a las tasas de desempleo y de descalabro económico de aquel entonces. Y la tercera razón que lo forzó es que ante semejante bancarrota era muy peligroso tener una guerra abierta con la contra. Es decir, si no tenés ni para comprar la pólvora, y los que te persiguen vienen con plomo, corres un serio peligro.
Ninguna de las tres cosas están presentes en esta ocasión y entonces uno dice, ¿por qué Ortega daría elecciones libres cuando el antecedente es que las dio bien forzado por tres cosas que ahorita no pasan? Esa es la primera parte del análisis. Y entonces, ¿qué uno responde? Dos cosas más o menos uno ve. La primera es que las sanciones de los Estados Unidos han golpeado seriamente su línea de sucesión. Y a estas edades Ortega le preocupa algo que no le preocupaba hace 30 años, y es exactamente eso, la sucesión de lo que estima su partido. Sus hijos, su esposa, su policía, su fiscal, su lado empresarial, todo ese lado ha sido sancionado y probablemente recibirá más sanciones en el futuro, lo que obliga a Ortega en algún momento, ya tiene 72 años, de entregarle la batuta a alguien y no va a poder ser de los cercanos, incrementando el peligro de que se le quede con el mandado, de que el partido gire hacia la socialdemocracia y sea un partido más común y ordinario. Entonces esa es su primera preocupación, si queremos verla, su primera razón por la cual quisiera negociar una reforma, aunque, como te digo, en el pasado había otras claves que ahora no están presentes. La segunda razón para buscar un trabajo de reforma es que la verdad es que a Ortega le ha ido muy bien en sus negociaciones con la clase política nicaragüense. Si recordamos, para cuando logró el Ejecutivo ya Ortega por la vía de la negociación, había logrado asumir todos los demás poderes del Estado, digamos por la línea de la negociación y la mano dura que también utilizaba, ¿verdad? Y entonces para cuando captura la presidencia era lo último que le faltaba. Y en esa negociación de reforma electoral, si recordamos bien, Ortega era el que estaba de segundo y en cosa de par de años el otro lado negociador estaba no solo fuera del gobierno, sino que hasta en la cárcel. Entonces, una de las razones por las que Ortega podría querer negociar es que porque francamente le ha ido bastante bien en ese terreno y estima que en la negociación le puede quitar mucho a este lado de lo que ha ganado desde el 18 de abril para acá. Esa es una de las realidades. Los acuerdos tomados en el diálogo nacional, los primeros dos son relativamente fáciles para la oposición una vez se logra el acuerdo. Por ejemplo, la liberación de los presos. La liberación de los presos, una vez que logras el acuerdo, solo te toca estar afuera contando si salen todos y comentando si las libertades son exactamente las que deberían de ser o si el casa por cárcel no es suficiente. Pero tu posición como oposición es en palco. La reforma electoral o el acuerdo relacionado con la reforma electoral es diferente porque ya no se trata de que Ortega te dé y vos ponerte a ver si te cumple, sino que estás hablando de armar una negociación en la que, te repito, a Ortega le va muy bien, ha llegado monolítico a esa conversación, mientras que este lado va a tener a todo mundo diciendo para acá, hacele para allá, hacele para arriba, hacele para abajo, incluyendo a los que saben mucho, a los que saben poco, a los que no saben nada y a los que en realidad son infiltrados. Entonces es una negociación bastante difícil y la cosa que uno quisiera ver es que la oposición asume la enorme dificultad de esa negociación y el peligro que entraña de perder en la mesa de negociación incluso más que lo que se ha ganado el 18 de abril para acá en términos de debilidad del régimen. Roberto, quisiera pedirte un favorcito. A ver, mantenerme la camarita lo más estable que pueda. Sé que estás ahí en un lugar medio incómodo, pero para que la gente no se maree, porque realmente es bravo que la gente esté tratando de buscar la estabilidad y sea tu mano la que se está moviendo. ¿A qué apuesta Ortega? ¿A dividir a la oposición dándole algunas cosas de lo que ha pedido? Por ejemplo, amplitud y pluralidad en el tema de casillas electorales, porque ahora Ortega puede decir que entre más candidatos tengan los opositores, pues lógicamente para él es mejor. Él va a fraccionar lo más que puede el voto. ¿A eso está apostando? Mira, Ortega no ha anunciado exactamente qué es lo que le interesa, pero hay mucha historia y muchos países y muchas realidades que te reflejan que cuando un gobierno devenido en minoritario tiene la posibilidad de reformar la ley, cosa que no ocurre mucho. Por lo general los gobiernos,
los partidos minoritarios rara vez están en posición de reformar las leyes por sí solos. Pero en el caso de Ortega, esa es su situación y se asemeja mucho al 95, cuando los pescaditos controlaban la asamblea sin ninguna perspectiva de ganar las elecciones del año siguiente. En esto de las leyes se habla de que todas las leyes son una expresión de voluntad política y que la ley electoral es la más política de todas las leyes. Y por lo tanto uno sabe que este animalito, aunque sea la subespecie tropical del Homo sapiens, es bastante predecible. Entonces, si se generan condiciones que favorecen la dispersión, la atomización a través de la ley electoral, pues eso tiende a ocurrir. Y en el caso del 95, solo para tomar un ejemplo, se hicieron tres cosas. Se facilitó la conformación de partidos políticos, se les entregó premio de segundo lugar a todo el que lograra el 4%, y así creo que fueron 4 o 5 los candidatos presidenciales que lograron a la diputación por esa vía. En este caso uno podría asumir que en vez de pedir que saquen el 5% con el 1 o el 2%, podría ser diputado siempre y cuando hayas ido en tu propia casilla, ¿verdad? Y encima de eso también en el 95 se le otorgó financiamiento previo e igualitario a todos los partidos. Es decir, hay premio de consolación, los 10 primeros, para darte una idea, los 10 primeros en la lista de en la carrera presidencial, aunque solo saque el 1%, pasan a ser diputados, y al mismo tiempo todo partido que corre solo tiene de financiamiento un montón de plata. El Homo sapiens es bastante predecible, te decía yo, y creo que en esas condiciones sería muy improbable que no proliferaran los partidos políticos. La otra parte, la de la ciudadanía o esos partidos políticos encontrar una unidad, en ese sentido sí la evidencia es más escasa de que eso sucede con facilidad o sucede siempre. Señalábamos que, por ejemplo, aquí tenemos dos casos. En el 96 eran 30 y tantos los partidos, con la reforma que estábamos hablando ahorita que hicieron los pescaditos para proliferar los políticos, y sin embargo la oposición, el voto se unificó en la casilla en la que iba Arnoldo. 10 años después, en el 2000, ya los partidos en la boleta no eran 20, eran apenas 5, y sin embargo la ciudadanía no logró esclarecer cuál era la casilla que podía ganarle al frente. Te repito, creo que las reformas legales pueden generar un clima que definitivamente fomenta la dispersión, y en nombre del pluralismo no lo vas a poder atacar ni defenderte muy bien de parte de los actores internacionales, que de paso ya te dijeron de la OEA que las reformas políticas ellos no las están viendo, ellos solo están viendo las reformas técnicas, y las reformas de pluralizar es una reforma política. Entonces ahí tenés un primer elemento. Si la ley induce división, división habrá. Y por el otro lado, las capacidades de los jugadores y de las circunstancias de unificar el voto entre una de tantas casillas, esa hay veces funciona y hay veces no. Yo creo que en el 96, en el caso de Alemán, funcionó porque ya venía bastante claro que por ese lado de Alemán era que se estaba decantando lo que había sido el voto mayoritario de la UNO. Una circunstancia que en este caso podemos decir que todavía está muy acesa. Otra cosa que nos preocupa, ya del lado de digamos, de la alianza, del lado azul y blanco, es que se nota que los ejercicios de formalizar un partido están bastante atrasados, y que por lo tanto a la negociación llegarías pidiendo bastantes facilidades para formar un partido que a estas alturas del partido, valga la redundancia, ya lo deberías de tener más avanzado. Entonces, si no tenés muy avanzado tu trabajo y la conversación se da un poquito tarde, la única solución que vas a encontrar es la de facilitar los requisitos para convertirte en partido, algo que ya hablamos de lo peligroso que puede ser, porque fomenta de una forma masiva la dispersión. Roberto, la Alianza Cívica ha sido o es el interlocutor que la OEA reconoce como el válido para tratar cómo solucionar la crisis. Hay en Nicaragua gente que dice que el tema electoral no le corresponde a la alianza porque
que no es un partido político ni fue electo por la población y nació de una convocatoria que hizo la conferencia episcopal en su momento y que por tanto este tema no deberían de abordarlo con la alianza. Tu perspectiva como conocedor del tema electoral, ¿es posible que la alianza represente a la población en la demanda de lo que necesita en reformas electorales o no? Mira, otro asunto a tomar en consideración es que del lado azul y blanco, llamémoslo la alianza o la unidad, hay una tendencia, un deseo de constituir un partido político eventualmente. Y entonces uno observa una cierta disonancia en el comportamiento digamos, del sector opositor con respecto a esa sustancia. Si vos le preguntás a alguien por qué quiere hacer un partido político, te dice porque representa, porque los otros son 23, etcétera, de mi propio partido político. Pero ¿para qué querés hacer un partido político? Lo querés hacer para hacer lo que hacen los partidos políticos. Se sientan a discutir leyes importantes con otros partidos políticos. Y cuando hay un enemigo común, construyen coaliciones. Entonces, cuando te hablo de los rezagos que se observan de la conformación de los que quieren conformar un partido político y los problemas que eso le va a armar de pedir reformas que son muy peligrosas porque pueden tener un serio efecto boomerang, también le notas que padecen de lo que Lenin, yo sé que no está de moda citarlo en esta época, pero Lenin lo llamaba la enfermedad del izquierdismo, del infantilismo izquierdista, y es que crees que como efecto, como son mejor, no tenés que hablar a nadie, pero en realidad los partidos políticos en todas partes del mundo, eso es lo que hacen, discuten con otros partidos políticos leyes importantes y construyen coaliciones para lograr las reformas, sobre todo cuando del otro lado de la mesa tienen a una contraparte de mucho peso. Entonces, uno de los problemas que observa aquí uno es que la alianza ni termina de ser partido ni se define a tratar la situación un poco como el representante o como el partido que naturalmente pretende ser. Vamos a hacer una pausa, Roberto. Cuando volvamos, ¿es necesario, o qué tan importante, según tu visión, es que de pronto Ortega decidiera doblar su rey y que adelante las elecciones? ¿Nos conviene, no nos conviene? Hay gente que dice, estamos listos, pero uno voltea a ver al lado y dice, ¿a dónde? Y los otros que dicen, mejor hay que prepararse, es mejor aguantar un tiempo más y prepararnos para tener toda la estructura de defensa, del voto y demás con los fiscales y las juntas receptoras y esto, y antes que nos agarren movidos o, como decimos, cuneteados y de pronto nos salga mal por adelantarnos, salgamos mal, pero vaya a escuchar tus reacciones y tus lecturas de esto luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Si no existiera la imaginación, tampoco podríamos imaginarlo. Si no existiera un país que quisiera estar conectado, no existiría una empresa que viviera para estar conectada con vos. Vos nos haces mejor. Claro, 18 años. Les saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente.
porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Si vive usted en Baltimore o en Maryland, allá en esa zona de Estados Unidos, en la 3902 Eastern Avenue, ahí está Reparón Celular para su computadora, su tablet o su teléfono celular. Todas las soluciones están en este lugar, 443-682-7207. Ahí está lo que usted necesita para su tableta, su celular o su computadora. Estamos conversando con Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia. Roberto, ¿qué tan importante es adelantar las elecciones en estas condiciones? Mira, primero habría que lo que la oposición ha estado demandando todo el tiempo es el adelanto de elecciones justas. Parecería claro que de los dos adjetivos el más importante es justa, dado que si fueran a ser como las anteriores, no te interesa aunque las adelantaran para mañana mismo. Entonces queda bien claro entre las prioridades opositoras que el que sean justas es más importante que el que sean tempranas. Y eso es una buena noticia porque lo que sean justas es fundamental, mientras que lo de temprana, como tu misma pregunta refleja, ya es asunto de criterio y probablemente poder construir un argumento de las dos cosas. Primero, podemos suponer que retrocediendo económicamente el país y aislándose cada vez más y con mayores sanciones y más, el escenario electoral de Ortega se deteriora con cada día que pasa. Y lo peor que tener elecciones en el 20 es tenerlas en el 21. Entonces, si cada día llegas peor. Pero sospecho, hablando de la parte, ¿te acordás que hablábamos de las razones por las que Ortega, aunque no está en las condiciones que normalmente ha requerido para dar elecciones libres, tal vez sí se aventura en esta ocasión, y te señalaba en parte porque se envalentona que este tipo de negociaciones le ha salido muy bien y que le podría quitar a la alianza mucho de lo que ha logrado desde abril con una reforma, digamos, que tenga los éxitos que ha tenido él en las anteriores. Pero también te hablaba que está preocupado por el legado del partido. Saber que más tarde vas a unas elecciones y el partido poco a poco, pues por los incentivos que los Estados Unidos están marcando de las sanciones, eventualmente por Andrés tu Bolaño, él es un nombre, pero vas a tener que escoger de la periferia del partido y ese o te da el bolañazo o él mismo, después de recibir a algunos invitados que le prometan recuperación y restauración de relaciones, pues hará lo lógico, consecuente, que va a hacer girar hacia el centro y abandonar mucho de lo que Daniel considera el corazón de su partido y de su visión del mundo. Entonces uno espera, a uno se le imagina que entre ese horno, a cambio de que le quitan las sanciones, es decir, puede ser más, pero poder al bote y al miado, como haremos un poco, vamos a llamar a Roberto. Roberto, discúlpame, que tengo la comunicación está un poco, alterada por el sonido también. Si podemos marcarle de nuevo a Roberto o restablecer un poco el sonido, porque lo que quiero es que la gente escuche, no solamente que lo vea, sino que escuche, porque es importante conocer los puntos de vista del director ejecutivo de Ética y Transparencia sobre este punto. Probemos con Roberto a ver cómo está la cosa ahora. Ajá, Roberto. Yo te escucho bien. Adelante, amigo, adelante. Pues te planteaba que si Ortega negocia la ley electoral en parte para resolver el tema de las sanciones, ese es el acuerdo que va a querer, que le levanten las sanciones, que no le pongan más sanciones a cambio de una reforma que garantice su justicia electoral y que se las levanten las sanciones no puestas ahorita, que según los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, que son los que lo han sancionado a su nivel familiar y personal, le ponen como condición que haga elecciones limpias antes de que se las.
Y Ortega probablemente lo que querrá negociar es que le quiten las sanciones desde ahora para no llegar con 2 años más de desgaste a las elecciones del 21. Y entonces la pregunta de los sancionadores va a ser qué tipo de garantía podemos tener de que cumplís. Y en ese terreno es que habría que construir garantías, que probablemente significa poner a la OEA en una labor no de observación, sino de supervisión, con un dedo en el botón nuclear. Es decir, en el momento en el que Ortega se deje de su palabra de cumplir con elecciones limpias, inmediatamente le volverían las sanciones y en plena campaña electoral eso puede ser muy dañino. Es interesante entonces lo que lo han mencionado, y sobre si la alianza, que tiene mucho que ver con cómo reaccionan estos gobiernos, si la alianza le dé el beneplácito al levantamiento de sanciones a cambio de elecciones libres, eso podría ser una de las pocas cosas que haga que Ortega negocie y entregue elecciones libres. En ese contexto, probablemente a ninguno de los bandos le interesa adelantarla. Ahora, Roberto, en esa posible negociación por elecciones limpias, libres, transparentes, observadas, ¿ves a Ortega cediendo en un cambio absoluto del Consejo Supremo Electoral o no? Mira, lo que pasa es que hay mínimos, hay muchísimas cosas que se debe reformar en este país en materia de ley. Comencemos con el voto en el exterior, comencemos con voto electrónico, con condiciones de transparencia, con muchísimas cosas. Pero lo más probable es que este lado lo que busque es fortalecer los elementos de garantía, las cosas que envalentonan al ciudadano a votar porque la competencia se ve justa, y aquellas que también en realidad te dan condiciones de competencia acertada y garantía de que el voto se cuenta transparentemente, que el voto se emite y se cuenta de forma efectiva. Esa debe ser la preocupación fundamental de la oposición, y en ese sentido es que Ortega pues probablemente tenga su interés, si sabe que en ese terreno tiene que ceder para llegar a acuerdos, más bien sea en otras partes de la ley electoral que trate de hacer valer su posición. Y entonces uno se imagina que los elementos atomizadores, los premios de segundo lugar, el financiamiento previo y todas las cosas relacionadas con ganar una competencia que la podés ganar con superar a más cercano rival. Solo tenés que ganarle al del segundo lugar, ya no se necesita ni el 40, ni el 35, ni nada. Aquí podés ganar con el 19 si los demás sacan 18. Entonces creo que en ese sentido Ortega apuntaría a que su número es bajo y que si la alianza lo que quiere es garantía de que el voto se cuente, hace buena parte de su apuesta de pluralizar y dividir. ¿Crees realmente que se pueda obligar a Ortega a dejar el poder en algún momento? ¿Se puede o está difícil? Mira, la dificultad en este momento, en el corto plazo, las circunstancias están un poco alineadas con Ortega en el corto plazo, pero en el mediano plazo y en el largo plazo definitivamente está con la soga al cuello. Y entonces la pregunta es si en este corto plazo, en el que tiene ciertas ventajas, las utiliza para lograr una mejor posición de cara a ese futuro mediato y largo plazo que lo tiene tan en cuenta. Si hay una cosa que Ortega sabe es que el segundo país más pobre del hemisferio, porque lo ha gobernado por 40 años, el segundo país más pobre del hemisferio es muy susceptible a ser puesto en la bancarrota por los Estados Unidos, ya lo ha hecho. Y en realidad un país cada vez más pobre y cada vez más represivo puede terminar muy trágicamente para los que están en el poder cada día, siendo más responsables de la debate. Cosa más, Roberto, antes de terminar, gracias por habernos acompañado desde ya. Hay quienes me dicen que Ortega, con la astucia que tiene y todo ese recorrido de negociar al filo de la navaja, se ha venido comiendo, como decimos popularmente, a la alianza. ¿Cómo ves vos el futuro de la negociación
Hay personas con experiencia como el doctor Tunerman ahí sentados, pero también hay intereses cruzados ahí. La gente te lo dice cuando hace valoración de la alianza, dice el sector privado está influyendo mucho y están ahí privando o en primer lugar los intereses económicos que las demandas de la población. ¿Se come Ortega la alianza en lo que resta de este trecho hasta el 2021 o antes, según tu visión, o no? No es tanto asunto de comérselo porque, te repito, en el mediano y largo plazo creo bastante claro que es la alianza o digamos la ciudadanía o la correlación internacional la que se terminará comiendo a Ortega. En el corto plazo hay que considerar una realidad y es que las revoluciones pacíficas tienen un mentor, se llama el Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi nos recordaba que las revoluciones pacíficas tienden a ser, y creo que cito, dolorosamente lentas y que requieren de todas las fortalezas, principalmente aquella que se expresa en la forma de paciencia. Estamos claros que nada de esto es lo que uno va a estar oyendo, pero cuando habla de revolución pacífica habría que considerar qué es lo que Gandhi te plantea, te decía lento, doso, con alardes de paciencia. Entonces, en ese sentido, no le podrías pedir a personas que encabezan una revolución de esa naturaleza no violenta a que logre acelerar los tiempos de una manera que frente las circunstancias no dan para ir a ese tipo de velocidades que la gente quisiera. Vos mismo lo señalabas. ¿Qué tan ocupado o preocupado está el mundo? Bueno, te dice que van a hacer algo en 75 días y ni siquiera está claro si esos 75 días han empezado a correr. Parte de la apuesta de Ortega de comprar tiempo es que la atención del factor internacional, que en el caso de Nicaragua es decisivo, estaba muy exacerbada con los muertos, los heridos y todos los eventos de abril, pero que otras imágenes iguales de grotesca viniendo de otras partes, si le dabas tiempo, lo iban a sustituir a él y a Nicaragua en los pecos, cosa que efectivamente está ocurriendo incluso en nuestro propio vecindario. Entonces, en ese sentido, Nicaragua tiene, creo, un indicador bien fuerte en la situación venezolana. Probablemente de los factores que puede acelerar un desenlace en Nicaragua es un desenlace en Venezuela, donde parece que las cosas, valga la redundancia, están más cerca de un desenlace. Y en Nicaragua eso tendría un efecto acelerador que hasta el mismo Gandhi le daría vuelta a la cabeza. Gracias, Roberto Curni, por habernos acompañado. Un placer haberte tenido nuevamente en el programa. Un abrazo hasta Nicaragua y estamos en comunicación. Cualquier cosa que sintas que es importante que sepamos y que tenemos que discutirlo, me lo decís y con todo gusto. Nos volvemos a disfrutar un cafecito. Pronto, muy amable. Roberto, y a propósito de lo que decía Roberto Curni sobre Venezuela, escúchense bien, esto es de hoy, ¿verdad? El Parlamento de Venezuela aprobó el martes en una sesión especial celebrada en la calle la de reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, conocido como Tratado de Río, que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados. El jefe de la Asamblea y presidente interino Juan Guaidó, reconocido como presidente por decenas de países, solicitó aprobar con moción de urgencia y sin modificaciones esta ley que ya había sido discutida en el pleno del mes pasado. El momento de Venezuela es ya. Hay que actuar, dijo Guaidó. El presidente encargado busca invocarlo ante un ataque del régimen de Maduro contra su autoridad legítima. Esto permitiría una serie de acciones coordinadas de parte de los firmantes del tratado contra los líderes chavistas, desde la ruptura de las relaciones diplomáticas hasta las sanciones económicas y una posible intervención militar en defensa del gobierno interino. Por eso se refería Roberto Curni a esta última parte en la que Venezuela podría desbordarse o decantarse de una vez por todas hacia un cambio, invocando casualmente la defensa del gobierno interino de Juan Guaidó. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este cafecito y les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, que hoy decía la gente de la Unidad Nacional Azul y Blanco y los presos políticos, el movimiento que tienen son 110 secuestrados políticos. Y todos los que salieron
son rehenes. Acuérdense que son rehenes porque sus casos no han sido de sobreseguimiento, sino que han sido archivados. Ahí están como un cuchillo en el cuello. Los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país va a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.